Distribución geográfica y diversidad. En 2010 se conocían unas 3.012 especies de libélulas clasificadas entre 348 géneros y 11 familias. Las libélulas viven en todos los continentes excepto en la Antártida. A diferencia de los caballitos del diablo, que suelen tener una distribución restringida, algunos géneros y especies se extienden por todos los continentes. Por ejemplo, la libélula negrita de ojos azules vive en toda América del Norte y América Central. Los emperadores anax viven en todo el continente americano, desde el norte de Terranova hasta el sur de la Bahía Blanca en Argentina, a través de Europa y hasta Asia Central, el norte de África y el Oriente Medio. La libélula rayadora naranja es probablemente la especie de libélula más extendida en el mundo. Es cosmopolita y se encuentra en todos los continentes de las regiones más cálidas. La mayoría de las especies de Anisoptera son tropicales, con muchas menos especies en regiones templadas. Algunas libélulas, incluidos libélulos sírfidos y sírfidos, viven en charcas desérticas, como por ejemplo en el desierto de Mojave, donde son activas a temperaturas de sombra a temperaturas a la sombra de entre 18 y 45 grados centígrados. Estos insectos fueron capaces de sobrevivir a temperaturas corporales superiores al punto de muerte térmica de insectos de la misma especie en lugares más fríos. Las libélulas viven desde el nivel del mar hasta las montañas, disminuyendo la diversidad de especies con altitud. Su límite altitudinal es de unos 3.700 metros, representado por una especie de aesna en la cordillera de Pamir. Las libélulas escasean en altitudes más altas. No son nativas de Islandia, pero los fuertes vientos arrastran ocasionalmente algunos ejemplares, entre ellos un Hemianax aegypter, nativo del norte de África, y una especie de dardera no identificada. En el Kamchatka solo se encuentran unas pocas especies de libélula, incluyendo la esmeralda arbórea, Somatoclora ártica y algunas aesnas como la aesna subártica. Es posiblemente debido a baja temperatura de los lagos. La esmeralda arbórea también vive en el norte de Alaska, dentro del círculo polar ártico, lo que la convierte en la más septentrional de todas las libélulas. Los odonatos, también conocidos como cordeleros, son un orden de insectos con unas 6.000 especies actuales, que incluyen formas tan conocidas como las libélulas y los caballitos del diablo. Los adultos muestran un aspecto muy característico, con una cabeza más ancha que el resto del cuerpo, un abdomen largo y delgado y 4 alas membranosas transparentes. Viven asociados a ambientes acuáticos que son necesarios para el desarrollo de sus ninfas. No tienen fase de pupa y por tanto su metamorfosis es simple. Son hemimetabólicos. Forman un antiguo grupo que son los paleópteros con los efemerópteros, caracterizados por no poder plegar las alas sobre el abdomen según la sistemática cladística, y los grupos parafilíticos no son aceptables, de modo que tienden a abandonarse. Vamos a hablar de las características de los adultos. Los odonatos adultos poseen una cabeza ancha con 2 grandes ojos compuestos que pueden ocupar casi toda la cabeza y 2 antenas muy cortas. Las piezas bucales, bien desarrolladas, son de tipo masticador con unas grandes mandíbulas. El tórax es grande y globoso, con el mesotórax y el metatórax soldados entre sí. Las patas son robustas y poseen numerosos espolones, y las usan para cazar insectos al vuelo, formando con ellas una especie de cesta. Las alas son membranosas, largas y estrechas, con una nervación compleja y reticulada y una mancha característica cerca del ápice. El abdomen está constituido por 11 segmentos. El orificio genital está en el 8º segmento en las hembras y en los machos, los cuales no obstante poseen el órgano copulador en el 2º segmento abdominal, lo que los diferencia del resto de los insectos y hace necesario que tengan que doblar el abdomen durante el apareamiento para así poder alcanzar el orificio genital de la hembra. Ellos cuando se acoplan, forman como una especie de corazón y se acoplan en el aire mientras vuelan. Y pues tienen unas formas que son en tándem y en corazón para poder acoplarse durante el vuelo. Ahora vamos a hablar de las ninfas.
Las ninfas de los odonatos son acuáticos y suelen denominarse náyades. Tienen la cabeza pentagonal o rectangular provista de un par de grandes ojos compuestos, tres ocelos y un par de antenas cortas. Su principal característica es su aparato bucal. El labio está muy modificado formando la máscara, un dispositivo que mantiene plegado bajo la cabeza y que proyecta adelante de manera repentina para capturar las presas. El tórax es similar al del adulto, pero solo lleva unos esbozos de alas. El abdomen puede llevar tres láminas branquiales apicales. Ahora hablaremos de la biología y ecología de las libélulas y de los demás odonatos. Tanto los adultos como las ninfas son depredadores. Los adultos capturan otros insectos al vuelo y las ninfas se alimentan de invertebrados y de pequeños vertebrados acuáticos, como renacuajos o pequeños peces. Esto puede ser sorprendente ya que son pequeños insectos, pero pues pueden también cazar renacuajos o esos peces. Los odonatos adultos viven entre 1 y 6 meses. La fase larvaria puede durar de 2 a 4 años. Su reproducción es exclusivamente sexual. El apareamiento tiene lugar con frecuencia en pleno vuelo. Luego la hembra inicia la puesta de los huevos en el agua. El desarrollo postembrionario pasa por una fase de neánida que seguida de una fase de ninfa sufre numerosas mudas antes de alcanzar el estado adulto. La ninfa abandona el agua para realizar su metamorfosis. Con frecuencia sube a los tallos de plantas, rocas, depósitos de agua donde permanecen inmóviles hasta que emerge el adulto. Es frecuente que los machos defiendan un territorio del que expulsan a cualquier intruso. Algunas hembras también expulsan a otras hembras de su territorio de puesta. Los machos realizan una parada nupcial con un vuelo ondulante, subiendo y bajando para atraer a la hembra y posteriormente ambos realizar un vuelo nupcial. Migración. Al menos 25 especies de odonatos son migratorias. Sus movimientos migratorios son semejantes a los de las aves y se encuentran entre las migraciones más largas de los insectos, pero aún hay mucho por saber de estos procesos. Se emplean diversos métodos incluyendo marcado y recaptura o radiotelemetría para hacerle seguimiento. Los odonatos se han subdividido tradicionalmente en dos subórdenes: Anisoptera, que incluye a las libélulas con alas desiguales, siendo las posteriores más grandes que las anteriores. En reposo, las alas se disponen de manera horizontal transversal. Son perpendiculares al cuerpo. Psicóptera. Los caballitos del diablo con las alas anteriores y posteriores muy similares en reposo. Las alas se mantienen juntas y longitudinalmente o más o menos elevadas sobre el cuerpo. Recientes revisiones de la filogenia de los odonatos sugieren que el orden Anisoptera es parafilético. Hablemos un poco del comportamiento territorial de las libélulas. Los machos defienden aquellos territorios donde se encuentran las condiciones adecuadas para realizar la puesta y que se desarrollen los huevos de forma correcta. Normalmente estos territorios suelen coincidir, dependiendo de los requerimientos de las especies, con áreas que presentan vegetación acuática sumergida, macrófitas, o bien con zonas que mantienen los niveles de agua o presentan corrientes de agua que permitan la oxigenación de los huevos. El tamaño del territorio no está correlacionado con el tamaño del individuo, aunque sí hay una clara tendencia a que especies de mayor tamaño tengan territorios mayores y especies de menor tamaño defiendan territorios más pequeños. Sin embargo, el tamaño del territorio puede verse disminuido por un aumento en la densidad de machos o bien por unas características físicas del mismo o bien porque las características físicas del mismo reduzcan la superficie, como ocurre en pequeñas pozas o remansos soleados de ríos muy cerrados de vegetación, donde el territorio defendido se limita a la zona soleada, o a las zonas que presentan una zona aislada de vegetación flotante, la cual va a determinar el área del territorio. En el territorio de una especie de gran tamaño pueden encontrarse un gran número de microterritorios de otras especies de menor tamaño, como los caballitos, por ejemplo, que no compiten con la primera. El comportamiento a la hora de defender un territorio puede ser diferente dependiendo de las especies. Por ejemplo, Anax imperator sobrevuela su territorio patrullando de un extremo al otro con un vuelo rápido y realizando una gran cantidad de repeticiones, expulsando a machos de su misma especie o a machos de otras especies que puedan tener un tamaño similar al suyo, como Aeshna cyanea, Ortererum cancellatum o Gonfus pulchellus. Bolleria iriene, en cambio, recorre su territorio visitando todas las oquedades de la orilla de un extremo al otro y rara vez sobrevuela por encima del nivel de la orilla, expulsando a los machos de su misma especie, pero no a otros machos de especies similares.
Otras especies como Calopteryx sp. defienden su territorio vigilando desde una percha soleada, realizando rituales donde muestran a sus competidores su potencial físico a través de señales como la coloración de sus alas, el movimiento del abdomen o vuelos llamativos, atacando únicamente cuando advierten la entrada de algún macho competidor en su territorio. Pero además de los machos que se encuentran defendiendo un territorio, existen otros machos que adoptan otros comportamientos, como son los machos satélites, que se encuentran a la espera de que el macho dominante abandone el territorio en una disputa o muera, o bien los machos que vagan erráticos por las masas de agua sin defender ningún territorio. También se han detectado individuos machos que copulan con hembras en las zonas alejadas del agua sin defender ningún territorio. De esta forma, un mismo macho puede adoptar a lo largo de su vida todos estos comportamientos. La defensa del territorio consigue en la persecución por parte del macho defensor al macho intruso, al que le propina pequeños golpes sobre el dorso del tórax, aunque a veces, si ambos presentan un potencial similar, estos golpes se transforman en escaramuzas donde los machos agarrados por las patas entran en una lucha, produciéndose el abandono de uno de los dos, o bien ocasionan daños que pueden causar la muerte de alguno de sus contrincantes. Sin embargo, hay un gran número de especies, fundamentalmente caballitos y algunas libélulas, que no presentan un comportamiento territorial propiamente dicho, sino que recorren su masa de agua, adaptando una actitud agresiva con los machos de su misma especie, pero sin llegar al contacto físico, o sin defender un territorio propiamente dicho. De esta forma, la territorialidad es un comportamiento que va a favorecer la selección de los machos más competitivos, que transmitirán sus genes al mayor número de hembras posibles. Las libélulas son de gran importancia ecológica debido a que reflejan cambios en la salud de los ecosistemas acuáticos mucho más rápido que otros organismos. Como bioindicadores son una herramienta excelente para medir la salud actual en estos ambientes y predecir los cambios futuros. Las libélulas cumplen importantes funciones ecológicas. La principal es ser depredadoras de insectos pequeños como mosquitos y moscas, lo que ayuda a regular la población de este tipo de fauna. Su hábitat natural se encuentra en las cercanías de lagos, charcos, ríos y tierras pantanosas, ya que sus ninfas son acuáticas. Las libélulas no pican a los humanos y son valiosos depredadores, ya que controlan las poblaciones de moscas y mosquitos, algunos de los cuales transmiten enfermedades como el dengue. Las libélulas son algunos de los insectos voladores más ágiles y rápidos. Pueden volar en todas las direcciones, incluyendo hacia atrás, y son capaces de alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. Las libélulas necesitan agua dulce para sobrevivir. Una vez más, y como ya ha pasado con otros misterios, el agua es la clave para entender esta migración. Aunque el ciclo de vida completo de una libélula se encuentra entre 6 meses y un año, pasan gran parte de sus vidas en estado larval cuando son denominadas ninfas. La vida adulta de una libélula dura aproximadamente 2 meses. Las libélulas usualmente son asociadas con transformación, adaptabilidad y renovación. También se cree que representan la capacidad de superar obstáculos y alcanzar la libertad. Algunas personas consideran que la presencia de una libélula puede ser un recordatorio para vivir en el presente y aprovechar al máximo cada momento. El ciclo de vida de las libélulas tiene 3 etapas diferenciadas: la del huevo, ninfo y libélula adulta. Gran parte de este ciclo pasa por etapa ninfa, justo cuando todavía no puede verse, salvo que nadamos en el agua o en un lago o en un estanque con nuestros ojos bien abiertos.